¿Qué tenemos como definición? Es que cuando los mecanismos de control de los linfocitos autoreactivos, ¿qué pasa? Fallan, ¿no? Porque si no fallaran, entonces se revertiría. Estos pueden activarse y generar ¿qué? Procesos autoinmunes. Los procesos autoinmunes generalmente son provocados por la conjunción de ¿qué? De una serie de alteraciones. Obviamente hablamos de cuestiones genéticas, que es más fácil detectar si nos dicen que algún pariente ha tenido alguna enfermedad específica o por factores ambientales. Pregunta de examen. Siguiente. Tenemos que, ¿podemos bajarlo un poquito más o ahí queda? No, ahí queda. Ya ahí queda. Los trastornos autoinmunes afectan a más del 5% de la población mundial. Si bien es cierto, detectar una enfermedad autoinmune demora demasiado. El ejemplo que siempre pongo, para que diagnostiquenles, tiene que pasar 2 años, chicos. ¿Por qué? Porque empiezan con una común hematología, luego van con la bioquímica, luego con la microbiología. En lo último que van a pensar es en una enfermedad autoinmune. ¿De acuerdo? Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que la respuesta, acuérdese que hemos hablado constantemente del antígeno a nivel del linfocito T, CD4, CD8, ¿estamos? Son específicos propios que colaboran con el daño tisular que se presenta en las enfermedades. ¿De qué tipo? Organo específico, cuando es un antígeno, o sistémicos, cuando hay antígenos múltiples. Pregunta de examen. Siguiente. ¿Qué tenemos entonces? Se dan etapas para que se dé todo este proceso autoinmune. El desarrollo de las enfermedades autoinmunes se puede analizar en 4 etapas. Una, que hay que tener esa susceptibilidad, ese contacto, ¿de acuerdo? Después que viene el inicio, antes de la aparición del cuadro clínico, es decir, esa reacción antígeno-anticuerpo y obviamente mi inmunidad no ha sido suficiente, por ende se va desarrollando la enfermedad. Cuando se da la fase de propagación, que corresponde ya a la enfermedad propiamente dicha, donde voy a tener toda la clínica, caracterizada por la diseminación de respuestas inmunes específicas. Finalmente, o esta se regula o se resoluciona, en muchos casos se activan vías reguladoras que pueden conducir a una resolución permanente. Pregunta de examen. Siguiente. Entonces, vayamos a la primera. Cuando hablo de susceptibilidad, ¿a qué se refiere? ¿No? Hay una inducción incompleta de tolerancia. Acuérdense que hemos hablado de tolerancia a nivel del timo, ¿no? ¿A qué corresponde? Central o periférica. Central o periférica. Pregunta de examen. ¿Qué fue? Vamos, con ganas. Central. Entonces, por ejemplo, defectos de expresión del gen aire en la médula tímica. Los antígenos del tejido periférico que se expresan en el timo son la principal barrera para prevenir los procesos autoinmunes. También tenemos la remoción incompleta de las células apoptósicas. Acuérdense que muchas de las fases de la tolerancia, ¿en qué terminaba? Apoptosis. ¿Se han olvidado ya o qué? Estamos enlazando una tras otra, chicos, ¿ah? Vamos. Dice, los tejidos periféricos proporcionan antígenos para los cuales el sistema inmune debe ser tolerante. La fagocitosis de cuerpos apoptósicos se acompañan de secreción de interleuquina antiinflamatoria como la interleuquina 10. En modelos experimentales se ha observado que defectos de la C1Q se asociaría con deficiencia de remoción de las células apoptósicas. ¿De acuerdo? Sigue. Tenemos entonces que también hay predisposición genética. ¿A qué se refiere? A la haplotipo del CPH, que es el antígeno leucocitario humano, a nivel del AR, que es la secuencia de ese antígeno leucocitario humano, pero del ERB, comunes del DR1 y el DR4, que se encuentran en la proteína de choque térmico de diferentes bacterias y de la EBV del GP110. La presentación de estos antígenos leucocitarios humanos DR presenta HCPS bacteriana DNK análogas a la HSP73 humana. Esto tiene que ver con una cuestión genética. Siguiente. Aquí hay algunos ejemplos.
Voy a mencionar dos. Vamos a poner a la espondilitis anquilosante. Si vemos, el antígeno leucocitario humano se va a regir por el gen B27. Tenemos también la artritis reumatoide, que se va a regir al DDR4. Tenemos por aquí la esclerosis múltiple al DQ6 o la enfermedad de Graves al DR3. Siguiente. Entonces, seguimos la siguiente, con la misma fase de susceptibilidad. Hablamos de producción defectuosa de este linfocito T reguladores. Los defectos del gen FOXP3 impiden la transcripción de factores para la generación de linfocitos que regulan la activación y diferenciación de los linfocitos T efectores. Umbrales de señal y susceptibilidad. Los defectos de las señales de estimulación e inhibición a nivel de CTLA4 llevan a pérdida de balance, estimulación e inhibición, favoreciendo la activación del linfocito. ¿A qué se refiere? Siguiente. Tenemos entonces que estas señales umbrales se van a dar a nivel de la susceptibilidad, que es la primera fase. Aquí vemos la curva normal, que es el celeste, la curva anormal, cuando la inmunidad no responde. Tenemos entonces, ¿cómo se va a dar la fase de inicio? Es una curva en pico, en los dos casos, cuando es normal porque hay una respuesta. En este caso, por cuestiones genéticas o ambientales externas, no hay una buena respuesta. Luego la propagación. La propagación sí es totalmente más ávida que la normal, teniendo la resolución completa cuando es normal y sin embargo cuando no es normal hay una caída. Siguiente. La fase de inicio, que viene a ser la segunda. ¿Qué me dice? Es una respuesta adaptativa. Requiere presentar ¿a quién? Seguimos. Linfocito T, moléculas cuyas estructuras no son toleradas por el huésped y en concentraciones que generen señales por encima del umbral de activación. Acuérdense cuando hablábamos de tolerancia de tipo T, tanto periférico central, que cuando no había la cantidad suficiente de estos antígenos, ¿qué terminábamos teniendo? Que las concentraciones que generan señales están por encima del umbral normal de activación. Entonces, esta tolerancia requiere que producción de determinantes propias en cantidad suficiente para que sean reconocidas por los linfocitos T. Pero como no las hay, los que serán eliminados por delesión en el timo o se volverán anérgicos. Acuérdense la segunda etapa de uno de los componentes que era alérgico. ¿Se acuerdan? En los tejidos periféricos. Siguiente. Entonces, saliendo de la clasificación, susceptibilidad, inicio, ¿qué debemos entender por la teoría de la inmunodominancia? Cuando un antígeno tiene varias determinantes para ser presentada, algunas se presentan con más eficiencia. ¿Qué quiere decir? Determinantes dominantes. Aquellas determinantes que no logran ser mostradas en cantidad significativa se denominan críticas. El procesamiento antigénico en todas las células sigue un mismo patrón, dando como resultado la presentación constante de un grupo determinado. Ahora, los antígenos procesados de forma estándar son tolerados completamente. Estándar. Las células autorreactivas son eliminadas. Cuando no digo pregunta de examen, ya no se maten. Cuando dije pregunta de examen, ya saben qué diapositivas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí, no? ¿O no? Sí. Pero tienen que tener en cuenta el porqué, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Después. Siguiente. ¿Nadie me entiende? ¿Perdón? Mayur no entiende. Ah, ya él me entiende. Seguimos entonces. La teoría inmunodominancia. Salimos de la fase, estamos entendiendo el por qué hablar de la dominación de esta inmunidad. Las alteraciones de la presentación de determinantes dominantes y críticas debido a proteolisis, modificaciones post-translacionales, formación de complejos, pueden dar lugar a la variación del balance de determinantes inmunodominantes críticas por o con aparición de epítopes
crípticas que pueden ser reconocidas como autoantígenos. Siguiente. Entonces, hablamos de una modificación antigénica. Dice, los cambios de las estructuras de los autoantígenos pueden ser relevantes en diferentes estados. ¿Cuáles? Por la presencia de la interacción de la alta afinidad con ligandos o anticuerpos. Por modificación, pregunta de examen, diapositiva completa, de la estructura del antígeno. Por modificaciones durante el proceso antigénico, los anticuerpos solamente reconocen las estructuras modificadas. Por la aparición de eventos proteolíticos nuevos que normalmente no se presentan en la CPA y que se producen por muerte celular o daño o inflamación. Por la aparición de nuevas formas autoantígenos debido a mutación, truncamientos o uniones moleculares nuevas. Esta siguiente. Entonces, cuando hablamos de mimetismo molecular, chicos, ¿qué dice? El mecanismo de mimetismo molecular tiene importancia cuando se tiene claro el antecedente infeccioso. Se puede tener un rol en el inicio de la autoinmunidad y su autosostenimiento, que se requiere que se inicie la respuesta del linfocito T contra los antígenos propios. La similitud del antígeno extraño puede provocar una respuesta cruzada de anticuerpos con moléculas propias. Por eso hablamos de mimetismo molecular. Este tipo de respuesta tiende a ser autolimitada y puede volver a presentarse con la reexposición del antígeno. Siguiente. Aquí hay algunos ejemplos de los patrones, en este caso son las proteínas, las cantidades y bueno, la secuencia molecular. Son ejemplos nada más. Siguiente. Entonces, para que la respuesta autoinmune se mantenga es necesario dos puntos: quebrar la tolerancia de los linfocitos T a los antígenos propios o que se establezca un mecanismo que mantenga la respuesta contra el antígeno propio. Siguiente. Entonces, fase de propagación, la tercera fase, pregunta de examen. Hablamos de que hay una amplificación. ¿A qué se refiere? Una de las características del proceso autoinmune es la tendencia a la amplificación progresiva, acompañada del daño tisular. Esta amplificación la hace difícil la resolución espontánea. La amplificación se caracteriza por un ciclo que depende del sustrato. ¿De quién? Antígeno. La expresión del antígeno y sus propiedades coadyuvantes inducen a la respuesta inmune. La respuesta inmune induce mayor expresión antigénica y daño tisular, lo que genera más respuesta inmune. Siguiente. Tenemos la obtención de las propiedades coadyuvantes. Existen decenas de miles de antígenos que pueden ser blanco del sistema inmune. Sin embargo, el número de antígenos contra los que se generan respuestas específicas que tienen importancia clínica no pasan de algunos cientos. La elección de la molécula blanco de la respuesta por autoanticuerpos es consecuencia de las propiedades proinflamatorias. Cuando se marcan los nucleoproteínas que contienen el DNA o el RNA, esta adquiere la propiedad de unirse a receptores tipo TOR que pueden activar el CPA, adquiriendo capacidad para activar los linfocitos contra antígenos propios. Siguiente. Hablamos de la expresión antigénica. Existe una fuente asociación entre la expresión del autoantígeno con la aparición del daño en el tejido. El aumento de la expresión de los antígenos en la etapa de propagación de la enfermedad, además de la expresión antigénica en la etapa de reaparición, puede proveer fuentes adicionales que sostendrían la amplificación y amplificarían el daño tisular. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Que son sistémicas, que abarcan muchos órganos. El más importante, ¿quién es? Les, ¿no? Todos los órganos. Al igual que el les, está el lupus discoide, el síndrome de lupus light, el síndrome de Sjögren, el síndrome escleroderma, CRES, artritis reumatoide, síndrome de Overlap, vasculitis sistémica, síndrome más diferenciado. Esto es sistémico. ¿Por qué? Porque va a agarrar muchos órganos. Siguiente. Específico. Tenemos la tiroiditis autoinmune, que tiene que ver solo con la tiroides, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, glándulas paratiroideas, diabetes tipo 1, dermatomiositis, polimiositis, artritis atrófica, anemia perniciosa, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca. Y la última, esta fue una maratón. Hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, miastenia gravis, enfermedades desmielizantes, síndrome de Busch-Pasteur, pentigoide, dermatitis
el petit foie. Y eso parece, ¿no? La autoinmunidad. Sí, eso parece. Chicos, son 6 diapositivas que he mencionado para el examen. ¿Cuál decidirá el doctor? Pero ahí está. Lo más importante que quiero que entiendan, cuando hay una paciente que voy a obtener LES, no por cuestión genética, sino por cuestiones externas ambientales. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo, durante joven, he tomado muchos anticonceptivos, vía oral, todos los días durante 10 años. Estamos, porque es una de las causas para desarrollar LES. ¿Sabían eso? Ya lo saben. Así que cuidado. Entonces, es un ejemplo. Durante 10 años me he cuidado con anticonceptivos orales y he desarrollado LES. ¿Estamos? Ojo. Vamos a poner de ejemplo a la compañera que está aquí al lado. También desarrolló LES, pero ojo, escuchen. Adicionalmente, ella tiene una carga genética de cuadro diabético. Es decir, papá tiene diabetes y a ella le confirmaron de fondo que ya vive con un cuadro de diabetes. La respuesta inmunitaria, yo que no tengo absolutamente nada, pero que de manera externa, por haber consumido durante 10 años anticonceptivos orales, he desarrollado LES y ella también ha desarrollado LES, ¿será igual la clínica entre ella y yo? No. ¿Por qué? Porque yo que tengo intacta la inmunidad, pero que lastimosamente he forzado día tras día con una carga hormonal que no la necesitaba, porque durante joven la carga hormonal femenina está normal, pero el hecho que tú adicionas estrógeno hace que esa carga hormonal se active y altere todo tu organismo y tu inmunidad no soportó más, por ende reaccionó a formación de anticuerpo, autoinmunidad, versus ella, que por otros factores, teniendo de fondo su cuadro de diabetes. El cuadro de diabetes, ¿qué clínica de fondo te da como complicación? Falla. Neurosistémica, nefropatía, retinal, sistémico cardíaco, o sea, todo. Y adicionalmente, un LES. ¿Sería el tratamiento igual? No. ¿Sería la cuestión de seguimiento igual? No. Más o menos por ahí va la cosa, chicos. Cuando ustedes lleguen a un tema de enfermedad autoinmunitaria, el manejo va a depender de las complicaciones que pueda haber tenido esta paciente durante su juventud y además alguna enfermedad de fondo. ¿Estamos?